Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estamos en conferencias de fase B. Recordemos que las conferencias de fase A las vemos los días lunes y miércoles en horario de 7 de la noche y las conferencias de fase B las dictamos los días viernes, así como hoy. Entonces es bueno haber visto las conferencias de fase A para ver estas conferencias de la fase B, pues porque estas llegan a tocar temas mucho más profundos, donde pues es bueno haber visto las conferencias de fase A. Hoy estaremos viendo la conferencia número 16 titulada Los círculos dantescos. Me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir revisando el audio para ir entrando ya en el tema. Los círculos dantescos. Ya hablábamos en una conferencia de fase A, pues porque allí en esa conferencia de fase A hablábamos de las infradimensiones dentro de nosotros mismos, pues como tenemos una puerta en el bajo vientre, donde tenemos ese acceso a nuestras propias infradimensiones. Sin embargo, vamos a ver que esas infradimensiones en nuestro cuerpo físico pues también están conectadas a las infradimensiones del planeta. Y esas infradimensiones del planeta son las que vamos a tocar el día de hoy. Cada uno de nuestros defectos psicológicos que se manifiestan a través de esa puerta del bajo vientre en nosotros pues nos conecta con estas infradimensiones del planeta Tierra. O sea, recordemos pues que allí se mueve mucha más materialidad que acá en la tercera dimensión, donde estamos a 48 leyes y en la medida en que vamos bajando, permitiendo pues que cada uno de nuestros defectos psicológicos cada vez más pesados se manifiesten, pues estamos vibrando a niveles infradimensionales cada vez más pesados. Entonces, una persona puede llegar a pensar de que no, bueno, esa persona uno agarra una rabia de vez en cuando explota en ira o de vez en cuando dice una mentira o por allá en algún momento de la vida pues hizo alguna transacción ilícita y no llega a comprender pues cómo hay defectos psicológicos que son bien pesados y que nos ponen a vibrar a unos niveles infradimensionales bastante fuertes. Entonces, el día de hoy vamos a ver las primeras 5 infradimensiones y el próximo viernes pues veremos la sexta, séptima, octava y novena infradimensión, que son las infradimensiones asociadas a lo que, o sea, a todos aquellos defectos donde ya se pone nuestra mente de por medio, o sea, donde ya hay perversidad. Estos que vamos a ver el día de hoy ya son nuestros defectos psicológicos asociados al instinto, o sea, aquellas respuestas mecánicas que tiene nuestro cuerpo y como estamos tan mecanizados, pues es algo que hacemos por el vicio que tenemos de querer llegar a percibir pues cada uno de los placeres que nos dan nuestros yoes y de manera instintiva pues instintiva o mecánica porque es esa sensación que queremos volver a repetir, esa sensación de placer donde pues actuamos de una manera mecánica y nos dejamos llevar. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a los que se unan ahora mismo al en vivo y a los que se vayan uniendo y a los que se unan de manera diferida cuando ya haya pasado el en vivo. Recordemos que si surge alguna pregunta a lo largo de la exposición de la conferencia, pues pueden dejarla en los comentarios que en la medida en que vayamos avanzando, pues iremos
aclarando sus dudas, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Estos círculos dantescos se denominan dantescos porque hay un maestro de la logia blanca que bajó a estos mundos infiernos y escribió un libro, La Divina Comedia, donde describió lo que fue viendo en cada uno de estos círculos dantescos. Entonces, también por lo, digamos, por lo horripilante que son pues cada uno de estos círculos, acá a nivel de dimensión, las infradimensiones pues ya vienen a ser, recordemos que estamos en la tercera dimensión, ya cuando hablamos de infradimensiones, y estas que son las infradimensiones del planeta, pues se encuentran digamos que en lo profundo de nuestro planeta Tierra. Entonces allí se denominan también el tritocosmos, estos círculos dantescos, porque el infierno, que es estos círculos dantescos, pues viene siendo una máquina trituradora de defectos psicológicos. O sea, para las personas que pues teniendo el conocimiento pues no trabajan o pues no les interesó eliminar sus defectos psicológicos y terminaron sus 108 existencias, pues debemos llegar a comprender cómo se da el proceso a nivel mecánico. Porque todo el proceso a nivel mecánico del paso de la chispa por la manifestación, pues sucede de una manera mecánica, así como veíamos en la conferencia de evolución, involución y revolución, veíamos cómo la chispa pues es conectada a la rueda del samsara donde da 3000 vueltas, tiene derecho a 3000 vueltas, cada una con 108 existencias, y en cada una de esas existencias pues cuando le llega el conocimiento que en algún momento pues la chispa ya está preparada, luego de que ya ha pasado a la parte involutiva de la rueda, o sea, donde ya ha desarrollado un cierto nivel de defectos psicológicos, donde ya puede sacar de allí la sabiduría, pues nos llega el conocimiento y la persona tiene el libre albedrío de decidir, pues, si trabajar sobre sí mismo y eliminar sus defectos psicológicos. Entonces, si la persona, pues, por su libre albedrío, decide, pues, no trabajar, esa chispa no puede volver a ser conectada, una vez que terminan sus 108 existencias, no puede volver a ser conectada con todos esos defectos psicológicos. Tiene que ser limpiada para volver a ser conectada en la rueda y de esa manera, pues, seguir en esos giros, porque como les decía, pues tiene derecho a 3000 giros en la rueda del samsara. Entonces todo esto se da de manera mecánica y lo importante es que lleguemos a comprender que nosotros tenemos esa decisión, ¿verdad? Y si no decidimos trabajar, pues debemos llegar a comprender pues que esa chispa en nosotros, esa chispa divinal, pues debe ser limpiada. Y para limpiarse de manera mecánica, pues pasa a los mundos infiernos, donde ya no es a voluntad que va a eliminar sus defectos psicológicos, observando cada defecto psicológico para extraer del defecto la sabiduría, sino que pues ya no va a sacar sabiduría, sino que con dolor, a través de cada uno de estos procesos que se dan en cada uno de estos círculos, pues el defecto es sometido a mucha presión, porque por eso se llama tritocosmos, porque es una máquina trituradora, como les decía, va a ser sometida a mucho dolor hasta que el defecto psicológico se estalla. Y eso sucede, se dice que en su misma ley el defecto es eliminado porque, por ejemplo, en este primer círculo que ya vamos a revisar, pues cuando que es el de la pereza, perdón, en ese círculo de la pereza, pues si la persona le gustaba pues mucho dormir y echarse y estar en ese perder el tiempo, pues lo va a hacer y hacer y hacer y va a querer en algún momento, no, pero es que ya estoy cansado, no quiero seguir acostado, no, es que tiene que quedarse allí. Y allí hasta que la cama sienta que lo revienta, hasta que el defecto psicológico se estalle.
Y de esa manera, pues en cada uno de los círculos que vamos a ir viendo. O sea, es una repetición y repetición y repetición porque ya acá no hay libre albedrío. El defecto tiene que repetirse de manera mecánica y continua hasta que el defecto psicológico se estalla. Entonces, de esa manera la chispa va pasando por cada una de las infradimensiones, se va limpiando en cada uno de esos círculos hasta que al final de este tritocosmos o esta máquina trituradora, pues la chispa sale limpia, o sea, cada defecto se ha triturado, sale esa chispa limpia pero sin sabiduría, o sea, sale nuevamente inocente para volver a ser conectada en la rueda del samsara. Entonces allí la importancia de la razón por la que venimos a la manifestación. Muchas veces las personas pueden llegar a pensar de que, o sea, hablar de los mundos infiernos, como de repente pues alguno habrá escuchado por allí en algunas religiones, donde le meten miedo a las personas y les dicen que van a arder en el fuego del infierno de manera eterna. Pues este paso por acá no es eterno porque en algún momento pues la chispa se limpia y sale del infierno, pero sí es importante que lleguemos a comprender pues que sí debe ser, o sea, o es un proceso con dolor, pero también debemos llegar a comprender que no hemos pasado una sola vez por aquí. O sea, recordemos que son 3000 ciclos a los que tenemos derecho, y esto pues nos permite darnos cuenta que hemos pasado unas cuantas veces seguramente por estos círculos dantescos. Entonces lo importante es que la persona comprenda, o sea, cuál es el trabajo que vino a hacer a la manifestación y comprenda que es, o sea, vinimos, o sea, ese Dios en nosotros bajó a la manifestación fue para sacar una sabiduría, para llegar a desarrollar más amor hacia toda la humanidad, o sea, para poder servir en mayor medida a la humanidad. Pero cuando la persona pues no se decide hacer el trabajo, por las razones que tenga, generalmente pues porque no está dispuesto a sacrificar el placer, pues entonces pasa sencillamente pues a estos círculos a limpiarse una vez que se acaban las 108 existencias. Entonces bien, vamos a ir revisando cada uno de esos círculos. Me parecía importante hablar de esta parte porque muchas personas ven los mundos infiernos como que, o sea, veámoslo incluso en nuestro diario vivir, porque cada vez que manifestamos cada uno de estos defectos psicológicos en nosotros estamos vibrando a unos niveles fuertemente infradimensionales y no lo hemos observado. Entonces es importante pues que aprendamos a observar eso y trabajarlo en nosotros para irnos deslindando o desconectando de estas infradimensiones. Vamos a pasar por acá ya a las diapositivas. Círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. Como les decía al principio, estos círculos están asociados al instinto, a esa forma mecánica en que se dan cada uno de los defectos psicológicos que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, como les decía en un principio, se les denomina de varias maneras, o sea, son los círculos del infierno o se les denomina los círculos dantescos porque el maestro Dante pues fue quien describió en su libro la Divina Comedia pues cada una de las situaciones que fue observando en cada uno de estos círculos en su trabajo en desarrollarse, en su trabajo de autorrealización, y de esa manera pues lo describió en este libro que muchas personas pues que han leído este libro pues piensan que es de ciencia ficción. Sin embargo, vamos a ver pues que no es ciencia ficción, estuvo describiendo pues cada una de estas infradimensiones del planeta Tierra. Entonces vamos a empezar a hablar del círculo sumergido de la luna, que es el primer círculo dantesco. Este círculo es el círculo de la pereza. Acá se encuentran los no bautizados. A pesar de que este libro pues generó muchas polémicas y llegó a considerarse
como de ciencia ficción. Sin embargo, este aspecto de que a la esfera de la luna iban los no bautizados es lo que ha hecho que muchas personas, cuando un niño nace y se enferma y no ha sido bautizado, entonces corren a la religión de la familia a bautizar al niño. ¿Por qué no? Porque si no va a ir al infierno, va a ir al limbo, porque esta esfera también se denomina limbo. Y resulta que no se trata, o sea, cuando el maestro Dante se refiere a que aquí vienen los no bautizados, no se refería a no a los bautizados de manera externa, sino a los no bautizados de manera interna, o sea, las personas que no han creado sus dos cuerpos primeros solares, o sea, los que no han regenerado su cuerpo físico y regenerado su cuerpo vital, pues van a esta esfera de la luna o el limbo o hall del infierno, o sea, esa antesala al infierno. Acá van también los que no han cumplido sus 108 existencias, o sea, las personas que mueren y no han terminado todavía sus 108 existencias, pues bajan acá al limbo a esperar pues que se den todas las circunstancias para que la persona que va a ser la mamá pues de esta chispa pues se dé todo el proceso, que conozca a quién va a ser el papá, que se enamoren, que se dé la gestación y pues llegue el momento del parto. Cuando la mamá nace, pues la chispa de acá del limbo pues vuelve y nace. Ese tiempo que la persona pasa acá en el limbo pues lo pasa completamente dormido. O sea, está repitiendo lo mismo que hacía cuando estaba en vida. O sea, una persona muere y pasa al limbo y como su conciencia estaba completamente dormida, pues sencillamente sigue haciendo lo mismo que hacía en su vida física. Porque o sea, recordemos que acá lo que está es la parte psicológica, y esa parte psicológica donde uno en su diario vivir está actuando de manera mecánica, donde no somos conscientes de nada, sino que nos levantamos, vamos, nos cepillamos, vamos al trabajo, venimos, hacemos, siempre estamos haciendo todo de manera mecánica y no hemos hecho el esfuerzo por autoobservarnos, o sea, por llegar a pensar, o sea, aunque sea hacernos ese choque de conciencia en algún momento, si estoy en el físico o estoy en el astral, porque si hiciéramos esa comparación o ese choque de conciencia de si estamos en el físico o en el astral, pues no pasaría que vamos al astral y pasamos completamente dormidos, estamos en un sueño y sencillamente no nos damos cuenta que estamos en un sueño. O sea, no decimos estoy en el astral. No, porque no estamos conscientes. Estamos tan dormidos como es cuando estamos en la parte física. Entonces, de esa misma manera que pasamos dormidos al sueño y pasa lo que pasa durante el sueño y seguimos y lo vemos como normal, es porque estamos tan dormidos y de esa manera, pues, cuando la persona muere, pues de igual manera sigue dormido en el limbo hasta que vuelve a la manifestación. Acá en este hall del infierno, pues también están todas las personas, esos sinceros equivocados que creyeron que podían alcanzar la liberación, liberar su alma sin trabajar con la transmutación sexual, o sea, sin hacer un trabajo sobre sí mismo. O sea, esas personas que, sinceros equivocados, pues pensaron que perteneciendo a una religión, orando, glorificando al maestro Jesús o a cualquier maestro, pues iban a llegar a salvar su alma. Entonces, una vez que terminan sus 108 existencias, pues al no haber trabajado sobre sí mismos, pues sencillamente pues empiezan a bajar por estas infradimensiones. Incluso acá debemos observar pues cómo acá vemos una persona, una persona donde se ve como hundiéndose en algo, en esa parte pesada de esta esfera de la luna. Y es que muchas veces o sea, aún estando en el mundo físico, la persona está tan dormida que llega momentos en que en el astral se ve de esta manera.
y es porque estamos siendo ya alados hacia estas infradimensiones porque no, o sea, nos mantenemos demasiado dormidos y demasiado identificados con los defectos psicológicos asociados a esta infradimensión que son los defectos de la pereza. Entonces, una vez que la persona termina sus 108 existencias y no hizo el trabajo sobre sí mismo, pues entonces la chispa pasa a esta primera infradimensión y el cuerpo donde se manifiesta pues ya es en un animal involutivo, que acá vemos pues como ejemplo uno de esos perritos chandosos, o un caballo de esos de carga, o un burro, o una mula, o sea, cualquier animalito en involución. Entonces, el cuerpo de la persona ya no nace en cuerpo físico de humano, sino que empieza a nacer en cuerpos de animales, pero de animales involutivos. Porque así como veíamos en la conferencia de la Rueda del Samsara, pues se pasa primero por todo el aspecto evolutivo, mineral, como plantas, como animales, después como humanos en la parte evolutiva y después pasamos a la parte humana involutiva, que es donde estamos ahora mismo todos los que estamos en la existencia, y después empezamos a bajar por lo que es las infradimensiones, donde ya el cuerpo en el que nace la persona ya nace es en cuerpo de animales involutivos, y después que pasa por animales involutivos pues empieza a pasar por plantas involutivas y después por minerales involutivos hasta que se convierte de una vez en roca al final de las infradimensiones, y allí estalla y sale esa chispa, pues como les decía en el principio, ya limpia, pero sin sabiduría. Ya vuelve a salir, pero inocente. Entonces, todos los defectos psicológicos de la pereza van a purgarse en esta infradimensión, donde pues están todos estos aspectos que hemos mencionado. Vamos a pasar al segundo círculo, que es la esfera sumergida de Mercurio. Acá se encuentran todos los defectos de la fornicación. Todas las personas que les agrada expulsar la energía creadora sexual del cuerpo, o todos esos defectos psicológicos en nosotros que les gusta expulsar la energía creadora sexual del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Entonces, en esta esfera se dice que se encuentran todas aquellas personas que odian a muerte todo aquello que tiene sabor a castidad. Acá se siente el viento huracanado de Mercurio, porque recordemos que toda esa furia en la que termina sumergiéndonos el sexo en ese aspecto de lujuria animal, pues hace que se genere pues toda esa onda lujuriosa en este círculo donde pues todo huele a pestilencia. Entonces acá pues vamos a ver que se encuentran pues todas las personas fornicarias, o todos nuestros defectos psicológicos fornicarios, todos aquellos que de una manera instintiva pues buscan expulsar la energía del cuerpo de una manera o de otra. O sea, donde la persona de una manera instintiva va incluso ya cayendo en infradimensiones solo por el simple hecho de llegar al placer. Entonces vemos que acá pues la persona tiene esa cola del cundartiguador pues completamente desarrollada, y todos estos defectos psicológicos asociados a la fornicación de manera instintiva, de manera lujuriosa, de manera animalesca, pues están acá. Entonces muchas veces pudiera llegar la persona a decir, ah bueno, esos son los que fornican de esa manera. No, todos los que hemos fornicado, cuando terminamos nuestras 108 existencias, pues vamos a parar acá a eliminar pues cada uno de esos yoes fornicarios dentro de nosotros mismos. Entonces vamos a pasar en este círculo muy importante, algo que se me pasaba. En este círculo que ya estamos sometidos a 192 leyes, en el primero estábamos a 96,
porque en la medida que vamos bajando en las infradimensiones se van duplicando el nivel de materialidad y el nivel de dolor, porque recordemos que en la medida en que hay más materialidad, o sea que vamos bajando, eso lo veíamos en la conferencia de fase B del rayo de la creación, que hablábamos de cómo desde que bajamos del sagrado sol absoluto, pues hasta llegar a la tercera dimensión, y de allí hacia abajo, cuando bajamos hacia las infradimensiones, pues entonces cada vez hay más materialidad y más dolor. Entonces acá pues se manejan 192 leyes, ya el nivel de materialidad es mayor. Sin embargo, aunque la persona acá en este círculo, porque muchas veces, y de hecho hay personas que llegan a comentarlo, de que no, incluso en estos días justamente conseguí por allí en internet un comentario de alguien que decía que el infierno era agradable para muchos, que solo era desagradable para unos pocos. Y en realidad es que una persona puede llegar a creer, o sea, estando en este círculo de Mercurio donde la persona le gusta es fornicar, pues sí, cuando llegue al infierno y esté en este círculo dantesco, pues va a fornicar. O sea, va a ver cómo le van a presentar los mismos demonios del infierno. Aquí está para que fornique con una chica, con dos chicas, con tres chicas, pero llegará el momento en que la persona diga, pero es que ya no quiero fornicar más, ya me cansé. Y no, pero es que le quedan como 10 chicas más para que siga fornicando. Y de igual manera, pues a las féminas. Entonces, de esa manera se va a dar, porque como les decía, se da por repetición la manifestación del yo hasta que llega a doler tanto que el defecto se explote. Entonces, en principio, la persona pues puede llegar a pensar más bien que está en el cielo, porque ay, qué delicia. O sea, una persona que le gusta fornicar y llega al infierno y le ponen es a fornicar, pues qué maravilla, o sea, estoy donde es. Pero llega ese momento donde ya el defecto tiene que irse presionando más para que explote, y allí es donde llega el dolor, porque definitivamente pues cada uno de los defectos psicológicos deben ser triturados y eso pasa con dolor. Entonces en este círculo las personas en realidad no quieren regresarse, porque es que muchas veces, o sea, no llegan a sentirse como que, ay no, qué horrible. No, es que una persona incluso llega a sentir dolor, pero no quiere dejar de fornicar. Porque, o sea, podemos ver pues cómo cada uno de estos círculos nos muestran cómo nuestros defectos psicológicos van a ser triturados, y sin embargo cuando muchas veces uno habla sobre los defectos de la fornicación, pues las personas dicen, ay no, pero si eso es lo divertido del sexo, si eso es lo que más a uno le da placer, si eso es lo más agradable que hay. Entonces, es el no llegar a comprender, pues, y estar amarrado, apegado a esos defectos de la lujuria, donde no se llega a comprender que en realidad lo que se busca es limpiarnos de toda esa pesadez que tenemos en nuestra energía, porque los ascensos hacia dimensiones superiores pues no se dan ni se van a dar de manera mecánica, no se van a dar porque haya un fulano salto cuántico, que no sé en realidad en qué lo basan, sino que requiere de que hagamos un trabajo interior de vibrar hacia esos niveles que queremos alcanzar. Entonces, mientras estemos vibrando con la fornicación, que es lo que originó el ego en nosotros, pues no hay manera que podamos llegar a tener esos niveles superiores. Entonces, mientras tengamos, o sea, no estemos dispuestos a sacrificar el placer de la lujuria, pues estamos sencillamente pues condenados pues a pasar por cada uno de estos círculos. En este segundo círculo puede alguno de los maestros que llega a pasar por estas infradimensiones, porque en el trabajo pues que cada uno de nosotros debe hacer, en algún momento pues también debe bajar a sacar de estas infradimensiones sus propias chispas que tenemos allí en las infradimensiones del planeta. Porque no creamos que estos círculos del infierno, eso está lleno de demonios, de aquellos demonios. No, todos tenemos demonios en esas infradimensiones.
que hemos manifestado en otras existencias o en esta, que hemos alimentado y que se han ido formando en esas infradimensiones, y que cuando la persona pues ya vaya a hacer el trabajo de la segunda montaña, o sea, cuando ya haya nacido dentro de él esa fuerza interior, la fuerza del Cristo, pues esa fuerza del Cristo pues es quien está encargado de bajar a estas infradimensiones a eliminar esos yoes causas y esos yoes de nuestra luna visible, que son esos yoes más pesados. Entonces acá esos maestros que bajan por estas infradimensiones, pues en algún momento pueden ver a alguien que esté sinceramente arrepentido y puede llegar a salvarlo, pero la persona tiene que estar completamente arrepentido. Sin embargo, como les decía, pues esto pues es bastante difícil, porque aún estando acá en el físico, aún entregándole la gente o entregando nosotros el conocimiento, pues mucha gente no quiere dejar de fornicar. Entonces, bueno, pasemos al tercer círculo, que es el círculo de Venus. Acá encontramos todo lo que son los placeres. Placer y dolor, porque recordemos que tanto el placer y el dolor pues son dos aspectos de un mismo yo. Entonces, todos esos aspectos de nuestra psicología, donde nos hemos ido hacia los derroches de la parranda, del que le gusta comer pues la gula, al que le gusta el aguardiente, al que le gusta la parranda, los viajes, al que le gustan el adulterio, los festines, borrachos, drogadictos, todos los placeres sexuales. Acá también entran las lisonjas, las alabanzas, los aplausos, las dulces palabras, los juramentos de amor, las seducciones, caricias, besos, perfumes, bailes, comodidades, fascinación de lugares, porque entra todo lo que es placer. Entonces allí tenemos que observar cómo en nuestra lujuria, esa parte emocional en nosotros, pues siempre se ha identificado con los placeres y el dolor. Entonces nos mueve el que, sí, yo quiero ir a un viaje porque voy a reírme y a disfrutar, o porque voy a este concierto a bailar, a gritar, a fanatizarme por otra persona. Y de esa manera, pues cada uno de esos defectos psicológicos en nosotros que están asociados al placer, pues van a triturarse en esta infradimensión de Venus. Acá ya estamos sometidos a 384 leyes. Y otro aspecto que también es importante que lleguemos a comprender es que cuando estamos ante esos defectos psicológicos acá, o sea, en nuestro cuerpo físico, pensando que estamos en esta tercera dimensión, pero que estamos en esos momentos en que no, me fui de parranda y una fiesta espectacular y eso bailé y canté y no sé qué, y al otro día nos sentimos que y bebimos aguardiente, o si hubo droga pues también, y llega la persona al otro día y está pero lo que llaman molido, que no vale ni medio, que ese cuerpo no lo aguanta. ¿Y por qué amanece uno de esa manera? Estamos sometidos a 384 leyes cuando nuestro cuerpo físico se maneja a 48 leyes. Entonces, mientras nuestra psicología nos mantiene vibrando a esos niveles infradimensionales, pues genera daños a nuestro cuerpo físico. Solo que como es algo que se va dando de manera paulatina, pues entonces la persona piensa que no es así. Porque de la misma manera, pues con la lujuria, la persona fornica y fornica y fornica y va dañando no solamente el cuerpo físico y el cuerpo vital, sino que también en el físico está dañando su aparato sexual. Y la persona no deja de fornicar. O sea, deja de fornicar solo cuando el aparato sexual se le daña. Entonces, a partir de allí, pues alimenta entonces nada más la lujuria, la lascivia, porque ya el aparato sexual no le sirve. Pero no es que se deja, no es que se eliminó el yo, sino que la persona sencillamente, pues no pudiendo fornicar, pues deja de hacerlo porque no tiene con qué.
pero no llegamos a comprender entonces cómo cada uno de esos defectos psicológicos que manifestamos van maltratando nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando trabajamos en esa eliminación voluntaria de cada uno de esos defectos psicológicos, por eso es que vamos regenerando el cuerpo físico, porque vamos precisamente deslindándonos de cada uno de esos defectos que nos mantienen vibrando en estos niveles infradimensionales. Entonces, acá vemos que no solamente es el placer, sino el placer y el sufrimiento. Por eso acá se ven lluvias y frío, porque pues se genera ese dolor, ese llanto, porque siempre todas esas pasiones de esos placeres exacerbados, pues siempre nos van a llevar de una o de otra manera al dolor. Recordemos que nuestros defectos psicológicos se dan de manera lineal y van del deseo al placer y del placer al dolor. Entonces, acá se encuentra pues un perro que vemos acá, Cerbero, que pues atormenta a cada uno de los que están pues pasando por este círculo dantesco de Venus, donde pues genera también pues ese sufrimiento al que debe ser sometido cada una de las personas en ese momento en que está pasando por esta infradimensión, de manera pues de que esos yoes del placer y el sufrimiento pues terminen de triturarse. O sea, si a la persona le gustaba era comer, pues va a comer y a comer y a comer hasta que el yo se estalle. Si le gustaba era el aguardiente, pues no se va a beber 1 litro, se va a beber galones hasta que el defecto se estalle. Si le gustaba fumar, pues se va a fumar quién sabe cuántas miles de cajetillas de cigarrillo hasta que el defecto se estalle. Y así pues cada uno de los placeres. Al que le gustaba sufrir, pues ahora va a llorar y va a sufrir. O sea, aquí sí le van a dar razones para que sufra hasta que esos defectos del sufrimiento pues también se estallen. Ahora vamos a pasar al círculo sumergido del Sol. Acá se encuentran porque este es el círculo del Sol, donde se manifiesta el equilibrio en su parte positiva. Pero en la parte negativa, pues están los derrochadores y avaros, que son los que producen el desequilibrio. Aquí estamos vibrando a 768 leyes. Entonces, lo importante también que les decía, incluso en la infradimensión anterior, es como cuando estamos vibrando con esa codicia, donde queremos es plata, 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 y quiero ganarme yo la mayor parte y que a aquel no le toque, y si no le toca no me importa, con tal de que a mí sí, porque es que queremos amasar dinero y dinero y dinero. Allí estamos generando desequilibrio. Y tanto avaros como derrochadores producen desequilibrio, porque siempre, tanto los avaros como los derrochadores, pues siempre van a terminar como mendigos. En este círculo vamos a ver pues cómo se encuentran las personas que están en este círculo rodando como unas bolas grandes, como vemos acá en la imagen, y esas bolas las están rodando, cuidándolas como que si fuese dinero. Sin embargo, pues son bolas de excremento. Recordemos que cuando vemos a nivel de la guía astral, el dinero a nivel astral se ve como excremento. Entonces, estas personas están rodando bolas de excremento pensando que son dinero y lo están cuidando de los otros, que están pensando que se los van a robar. Entonces, perdón, en la codicia de unos y de otros, pues están rodando esas grandes pelotas de excremento para que este no me lo robe y para que él no me lo robe, porque este me lo va a quitar, este me quitó y al otro. Así tal cual como no recuerdo, el escarabajo pelotero, que se ve tal cual como vemos acá a estos seres pues cuidando esas pelotas, cuidando ese dinero que nadie se los quite. Sin embargo pues todo ese aspecto del desequilibrio respecto al dinero que en nosotros se manifiesta siempre está trayendo es la miseria. Porque recordemos que las cosas no son como son como somos. O sea, en la medida en que uno no produce un equilibrio dentro de sí mismo, pues no puede manifestarlo de manera externa.
Entonces una persona pudiera llegar a pensar, no, es que fulano tiene mucho dinero y le va muy bien y no parece que fuese a pasarle nada de esto. Sin embargo, pues allí es porque no se comprende cómo se maneja la ley del karma y del dharma, donde pues todo esa ley es manejada pues por seres despiertos, por dioses, donde a cada quien le toca lo que le toca. Entonces, uno dormido pues no llega a comprender cómo se da, pero las personas pues que tienen dinero de manera física pues tenían o tienen un dharma por allí que les permite tener dinero, pero recordemos que incluso lo veíamos en la conferencia anterior, pues una vez que se llega a la muerte, independientemente de que el féretro sea de madera, sea una caja o sea de oro, de igual manera, pues una vez que se terminan las 108 existencias, pues hay que llegar a purgar cada uno de estos defectos psicológicos si no se ha hecho el trabajo. Entonces, vamos a pasar ahora al quinto círculo. Déjenme revisar por acá si se me pasó algún aspecto. Bueno, acá veía un aspecto que no les mencioné y es la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común, que es el que pone el equilibrio en lo que es el dinero. Pero si uno no contribuye a ese equilibrio, pues sencillamente está alimentando estos yoes del desequilibrio. Entonces, bien, en este quinto círculo dantesco o círculo sumergido de Marte, está la ira y la violencia. Recordemos que acá es la ira y la violencia instintiva, o sea, esa ira que por instinto y de manera mecánica se manifiesta en nosotros y que nos somete a 1536 leyes. Entonces, uno llega a pensar que, no, yo no creo, pero ¿cómo se manifiesta una rabia? O sea, en el momento en que una persona se enciende de ira, eso siente una efervescencia por todo el cuerpo. Eso se pone de un mal humor y dice cosas que incluso después se arrepiente. Eh, no vibramos exactamente a 1536 leyes porque pues no puede soportar el cuerpo el vibrar a cada una de estas leyes del infierno del planeta, pero sí nos conectan con esas infradimensiones. Incluso si una persona llega, porque hay aspectos donde una persona llega a tener un episodio de ira muy fuerte, donde no controla ese aspecto, donde se va dando esa efervescencia y sigue alimentando porque no sé cuánto, es que provoca matarlo, porque no. Y empieza a alimentar y alimentar y alimentar esa furia. Puede incluso conectarse con estas infradimensiones del planeta, traer fuerzas de estas infradimensiones del planeta y de una ira una persona puede morirse. De la misma manera puede darse incluso cuando hay personas que han recibido una alegría muy fuerte porque no manejan ese control o sea, no tienen las herramientas, pero hay personas pues que sencillamente dicen, no, pero cálmate, te va a dar una cosa. Sí le puede dar una cosa porque en esa efervescencia donde se manifiesta el defecto, donde la persona va escalando en esos niveles de euforia, pues llega a conectarse con esos aspectos, ya sería con el círculo anterior del placer, cuando no, que se ganó la lotería y empieza esa efervescencia y la emoción porque voy a hacer, porque no sé cuánto, porque y salí mucho mejor que fulano y fulano le voy a ganar a no sé quién, se lo voy a mostrar al otro porque se manifiesta ese orgullo, ese odio hacia el otro, ese querer generar envidia y se pone en aquella euforia, se puede llegar a conectar con estas infradimensiones del planeta y traer un defecto pesado de aquellos que vibran a estas cantidad de leyes donde la persona pues puede llegar a morir. Ya cuando tenemos pues las herramientas pues podemos trabajar pues cada uno de esos defectos psicológicos e irnos deslindando pues de cada una de estas infradimensiones. Entonces, como les decía, acá encontramos a las gentes irónicas, furiosas, soberbias, altaneras, orgullosas, asesinos, violentos, destructores, blasfemos que maldicen,
personas llenas de odio y venganza, personas autoconsideradas, gentes que se hieren mutuamente entre sí, los malvados y perversos que amenazan. Entonces, todas estas personas que de una o de otra manera pues hemos alimentado estos yoes de la ira y de la violencia, porque es el mal uso de la fuerza lo que reina en esta infradimensión, pues iremos a parar a este círculo, pues a desintegrar cada uno de estos defectos psicológicos. Acá se dice que incluso la conciencia se despierta porque llega a observar, recordemos que lo que pasa en las infradimensiones es nuestra psicología, la conciencia llega a experimentar pues cómo es en realidad internamente y entonces empieza a escapar de su propia maldad porque sus propios defectos son los que lo persiguen. Entonces empieza a sentir como si fuese un demonio que me está persiguiendo y empiezo a correr a esconderme porque este demonio me está persiguiendo y este otro me encuentra y este me mata, pero como es un defecto psicológico, o sea, es parte de nuestra psique, pues no hay cuerpo que muera, sino que la persona puede sentir que muere, pero a los 5 minutos vuelve a sentirse que está despierto y vuelve nuevamente la persecución. Y cada uno de esos detalles que se perciben en esta infradimensión, pues son parte de nuestra propia psicología. O sea, acá no es otro que viene a hacernos, no. O sea, es nuestros propios demonios los que se enfrentan en esta infradimensión donde ya esa conciencia que empieza a darse cuenta que está en el infierno, pues empieza a padecer pues todos estos horrores de su propia psicología. Acá, como les decía, pues se vibra a 1536 leyes. Bueno, acá vemos lo que estaba explicando, el cómo pues la persona se siente es como escondiéndose de un demonio y ese demonio lo encuentra y lo mata y sale corriendo cuando se revive y lo encuentra otro y lo mata, pero debemos llegar a comprender pues que cada uno de esos demonios en este círculo del infierno pues son demonios de nuestra propia psicología. Entonces, por acá nos saludaba Orlando. Bueno, bienvenido Orlando. Ya estamos terminando la conferencia. Pues si surge alguna pregunta, pues déjenla en los comentarios, que ya pues hasta acá llegó la conferencia. Recordemos que lo importante, como les decía en un principio, no es llegar a pensar de que, ay no, qué horror, o sea, el infierno. Bueno, en realidad yo lo particularmente, y lo digo, es mi opinión, la opinión de un dormido, porque no tengo la conciencia despierta, pero en mi opinión, pues yo digo, hemos pasado un montón de veces por aquí. O sea, en esas 3000 vueltas, pues nos tocaría es preguntarle a nuestro Padre a nivel astral cuántas vueltas hemos dado por el infierno. En todo caso, yo lo que considero es, pues si vinimos fue a sacar una sabiduría de esta manifestación, pues qué desperdicio que cada vez tenga que volver nuevamente la chispa a pasar por cada uno de estos círculos del infierno a limpiarse de manera mecánica solo porque sencillamente no quisimos hacer el trabajo. Sin embargo, pues esto debe ser pues elección de cada uno, para eso tenemos libre albedrío, pues cada uno decidirá, pues porque ya pues como hemos visto en otras conferencias, ya cuando tenemos el conocimiento tenemos solamente dos decisiones, o o nos convertimos en magos blancos o nos convertimos en magos negros, porque pues ya tenemos la herramienta. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya estaríamos viendo la próxima conferencia el viernes de la próxima semana, donde veríamos ya los defectos psicológicos asociados a nuestra mente, donde ya le hemos puesto, donde ya nuestra mente está al servicio de nuestro instinto. Y entonces en lugar de utilizar la mente para lo que se nos dio, que es para reflexionar sobre nuestros defectos psicológicos y eliminarlos, en realidad ahora que estamos ya pues a estos niveles de involución, donde pues la raza ya está bastante pesada, pues lo que hacemos ahora es utilizar esa mente para justificar cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, esa conferencia la vamos a ver el próximo viernes.
para la que quedan pues todos invitados. Tenemos pendiente entonces la conferencia, la práctica del día domingo, pues que ya estaríamos pasando la invitación por el grupo. Acá les dejamos nuestros contactos. Recordemos que la página del Facebook es Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp, y el canal de YouTube, Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. Aquí está el número de contacto, pues si prefieren hacernos alguna pregunta al privado, pues allí está el contacto, o si se quieren unir al grupo de WhatsApp, pues también están invitados. En la descripción de la conferencia que vimos el día de hoy, allí tenemos el link para las personas pues que quieran unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, no siendo más, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, un feliz astral y mucha fuerza. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar.